Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando meditamos en su palabra, Él nos habla. Y lo que Dios nos dice a nosotros nos indica lo que nosotros debemos decirle a Él. Meditar en la palabra de Dios prepara nuestra mente y nuestro corazón para la oración. No podemos ser eficaces en la oración si no somos asiduos en la meditación de la palabra de Dios. Mientras más leas la palabra de Dios y medites sus promesas, mejor será tu vida y más eficaz será tu oración. Busca hoy meditar en la palabra viva de Dios. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 5, del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulta a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y al que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Mientras continuamos meditando en este sermón de la montaña, hay un punto primordial, básico, para entender esta lección que el Señor hoy nos da. Y es esta: ser cristianos significa que somos personas diferentes. ¿Y por qué somos diferentes a los demás? Porque ser cristianos implica que hemos tenido un encuentro vivo, personal y transformador con Cristo resucitado. Él nos ha cambiado. Él nos ha transformado. Y este es un cambio que viene desde dentro. Y por supuesto se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y la manera como conducimos nuestra vida. Jesús siempre nos está llevando a un nivel más alto. No para sentirnos o creernos más o mejores que los demás, sino para dejarnos saber que estamos llamados a ser como Él. Hoy Jesús nos dice algo que es fundamental. Primero nos dice que nuestra justicia, y esto es lo que le dice a sus discípulos, que la justicia de ellos tiene que superar a la justicia de los fariseos, de los maestros de la ley, porque si no, no entrarán en el reino de los cielos. Date cuenta que los maestros de la ley y los fariseos eran personas conocedoras de la ley, que procuraban cumplir la ley. Para ellos, lo que les hacía justo delante de Dios era el cumplimiento de la ley. Sin embargo, Jesús dice que tu justicia y la mía tiene que superar esa justicia. En otras palabras, lo que nos hace justos delante de Dios no es la obediencia a la ley, sino que es la obediencia a un Dios como producto, resultado de un corazón que ha sido tocado y transformado por el amor de Dios.
Ahí está la gran diferencia. Ellos obedecían la ley, pero era una obediencia donde no había conversión ni de mente ni de corazón. Simplemente la obediencia a la ley porque así lo decía la ley de Moisés. Pero Jesús nos enseña algo que es fundamental para cada uno de nosotros. Y es esto: nuestra justicia brota de un corazón que ha sido tocado y transformado por el amor de Dios. Por eso se nos exige ser más. Por eso se nos exige dar más. Porque hemos sido transformados por el amor de Dios. Hay un ejemplo para ver esta justicia de los fariseos, de los maestros de la ley, que era la justicia judía. Y lo encontramos en Mateo 18, en el versículo 21. Un texto que seguramente habrás escuchado. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Podemos ver en este texto que la justicia de Pedro era una justicia basada en la ley. Pero vemos la respuesta de Jesús. Cuando se trata de perdonar, tú no cuentas las veces que el otro se ha equivocado, sino que mantienes una actitud siempre de perdón hacia aquel que se ha equivocado contigo. Esa es la justicia de nosotros los cristianos, llamados a ser más, llamados a dar más, llamados a ser mejores. No a creernos mejores, pero sí a ser mejores, porque tenemos un gran ejemplo para seguir, y es el ejemplo mismo de Cristo Jesús el Señor. Pero Jesús también continúa hoy hablándonos acerca del enojo. Y Él dice, con no matar no es suficiente. Porque hay quienes dicen, yo no he matado y ya con eso estoy bien. Y Jesús dice, el hecho de que te enojes con tu hermano ya es algo que está mal. Ya es algo que está mal. Hablemos sobre esto por un momento. ¿Cuántas veces nos enojamos? Y la verdad hay que decirlo, creo que todos tenemos derecho a enfadarnos en un momento dado de la vida. Todos tenemos derechos a enfadarnos. El problema es la intensidad con que lo hacemos y la manera como manifestamos ese enfado, esa ira, esa cólera. Ahí está el gran problema. El gran sabio Aristóteles decía que cualquiera se puede enfadar, pero hay que hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto, con el propósito justo, de modo correcto. El gran problema está cuando nosotros estallamos y nos dejamos consumir por la ira, por la cólera. Nos volvemos personas irascibles y alimentamos la ira, y esa ira nos lleva a hacerle daño al otro. Sí, nos lleva a injuriar al otro, a perjudicar al otro, a buscar la caída del otro, a destruir al otro, a destruir su vida, su reputación, cualquier cosa. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay que manejar nuestros enojos, porque el enojo hace daño. Date cuenta que nos pasa una factura a nivel físico. El enojo causa muchos problemas en el cuerpo de un ser humano. Es un desgaste emocional impresionante. Destruye relaciones. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que continuamente se está enojando y está reventando y está reaccionando de una forma desproporcionada? Hay que cuidar esta emoción. El enojo es una emoción y como toda emoción tiene una función. El problema es cuando no controlamos esa emoción. Hay una historia muy simpática que siempre me ha llamado la atención de un hombre que sufría de ataques de ira. Y por supuesto esto estaba destruyendo su vida familiar, como también había perdido a sus amigos. Y escuchó hablar de un sabio, un hombre de Dios que podía ayudarle. El problema es que el sabio vivía en lo alto de una montaña, pero allí llegó el hombre, buscando a aquel sabio, buscando controlar su ira.
salir de esta ira que estaba acabando con su vida y con la vida de su familia y de todos los que estaban a su alrededor. Así que le explicó el problema a aquel sabio. Y el sabio le dice, muy interesante, yo te quiero ayudar, pero necesito un favor, muéstrame tu ira. Y el hombre dice, pero ¿cómo te la voy a mostrar si no tengo ira, si no estoy enfadado en este momento? Y el sabio le dice, pues así no te puedo ayudar. Tienes que mostrarme tu ira para poderte ayudar. Así que baja a tu casa y cuando tengas ira, ven, porque te quiero ver con ira. El hombre bajó a su casa y sí, al día siguiente tuvo un incidente con la familia, se llenó de ira, se acordó de las palabras del sabio y subió a la montaña. Pero la montaña estaba tan lejos y tan empinada que cuando llegó allí ya se le había pasado la ira y lo que estaba era más cansado que lleno de ira. Y el sabio le dice, lo siento, pero no te puedo ayudar porque no estoy viendo tu ira. Baja y cuando tengas ira, sube, pero sube más rápido. A los 2 días subió el hombre. La misma cosa. Llegó más exhausto, agotado que con ira. El camino era tan largo y la montaña tan empinada que básicamente se le había pasado la ira. Y el sabio le dice una vez más, lo siento, pero es que no te puedo ayudar. Tengo que ver tu ira. Baja. Y cuando tengas ira, sube más rápido para poderte ayudar. Y así lo hizo el hombre. Y cada vez subía y subía más rápido. Pero cuando llegaba se le había acabado la ira. A tal punto que un día llegó tan exhausto que tuvieron que auxiliarle. Un día el hombre subió. Y finalmente el sabio le dice, ¿sabes algo? Creo que tu problema no es que seas realmente un hombre irascible como tú crees que eres. Simplemente tienes ataques de ira que los puedes controlar. Te doy un consejo. Busca cambiar la manera como reaccionas. Y si no puedes, entonces sube a la montaña. Sube a la montaña porque veo que te hace bien. La ira, le dice el sabio a aquel hombre, es una emoción que cuando llega, tú la agarras, tú la atrapas y te quedas con ella. Suéltala, suéltala y suéltala de inmediato. Y si no eres capaz de soltarla de inmediato, entonces sube a la montaña y creo que eso te hace bien. Creo que todos tenemos que aprender que en la vida habrá momentos en que nos enfadamos, nos llenamos de ira, pero hay que soltarla. El problema es cuando la alimentamos. Ahí está el problema. Y empieza esa ira a manifestarse de una forma desordenada. Y el resultado de esto es que salimos lesionados. Y también lesionamos, hacemos daños a otros. Cuidemos también la manera como le hablamos a otros, muchas veces por la ira. Mucho cuidado con los insultos, porque los insultos también destruyen. Detrás del insulto lo que hay es un desprecio al otro. Y no podemos despreciar al otro, porque el otro es criatura de Dios. El otro es un hijo de Dios, el otro es una hija de Dios y merece todo respeto por ser hijo e hija de Dios. Cuidemos siempre nuestras palabras, sobre todo ese lenguaje ofensivo que a veces usamos y que puede hacerle tanto daño a una persona, que puede acabar con una persona. Tengamos control. Y creo que este evangelio nos invita también a algo más, y es hacer las paces. Hacer las paces mientras podamos. Mientras tengamos vida, hagamos las paces. Dice la palabra de Dios una vez más. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. Mientras todavía estés a tiempo, busca hacer las paces con los demás. Qué importante es procurar la paz con los demás. Si quieres tener paz con Dios, aprende a tener paz con los demás. Por eso Jesús una vez más nos dice hoy en el Evangelio y nos lo ha recordado. Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Con quién tienes que ponerte hoy en paz? Es fácil.
procurar la paz con Dios y anhelar la paz con Dios, y nos olvidamos de estas palabras de Jesús. La paz con Dios comienza también cuando estamos en paz unos con otros. Se nos hace fácil ir al altar y presentar la ofrenda, y Jesús nos dice: antes de presentar tu ofrenda e ir al altar, ve y ponte en paz con tu hermano. Entonces tu ofrenda será una ofrenda digna de ser aceptada por Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la gracia de manejar nuestras emociones, de cuidar nuestro lenguaje, de usar palabras constructivas, nunca destructivas, y de procurar la paz en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia y en cualquier ambiente en que nos encontremos, porque somos seguidores del Príncipe de la Paz. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.